La economía chilena creció por sobre lo esperado durante el mes de marzo. El IMASEC llegó a 7,2%. Para conversar sobre lo que esta cifra significa en nuestra economía, nos encontramos con la diputada Ana María Bravo. Ella es integrante de la Comisión de Economía de la Cámara, representa el Distrito 24 de la región de Los Ríos y además forma parte de la bancada del Partido Socialista. ¿Cómo está, diputada? Hola Carolina, aquí muy bien, dándonos una pausa en la actividad legislativa para conversar hoy día respecto de este tema que es relevante en la economía. Se ve muchas veces la ciudadanía, lo ve así como lejos estos conceptos económicos, pero ahí nos damos cuenta cómo van influyendo en el día a día y en el bolsillo de las familias. Sí, justamente, diputada, la idea es poder ir bajando, ¿no?, esta cifra que tiene que ver con cómo va creciendo también la economía de nuestro país. Es una cifra que no se esperaba, algunos hablaban que esto llegaría a cerca del 6%, sin embargo llegó al 7%. Esto significa que claro, hay un escenario económico que crece, pero que así todo no ayuda a poder frenar esta desaceleración que se ha venido viendo durante el último tiempo en el país. ¿Se nos puede explicar un poquito este nuevo escenario? Claro. Bueno, primero aclarar qué significa esta sigla de IMASEC. Y significa Indicador Mensual de la Actividad Económica. ¿Ya? Entonces se resume la actividad económica respecto de los distintos sectores de la economía. Entonces, dentro de esos sectores de la economía que se resumen, o sea, que compilan la información, están, por ejemplo, el de la producción de bienes, el de comercio, servicios, y dentro de la producción de bienes, por ejemplo, se ve, está la actividad minera, que es algo tan importante, ¿no es cierto?, en nuestro país. Decimos que la industria del cobre es, más bien, ojalá podríamos ser, o sea, una industria del cobre, pero es más que nada un commodity, pero el cobre se dice que es la billetera de Chile. Entonces, dentro de ese sector de la producción de bienes está el de minería, por ejemplo, y otras industrias. Entonces, acá hay un tema, porque para ver, si bien es cierto, hay un promedio de 7,2%, ¿no es cierto? Pero también hay que hacer un análisis respecto de cómo fue el desempeño o cómo crecieron, si no crecieron, los sectores como producción de bienes, comercio y servicios. Y aquí lo que ha sucedido es que los sectores que más han crecido en la actividad económica ha sido servicios, que fue un 12,2%, y también ha sido la actividad comercial, que es un 8,6%. Entonces ahí también tenemos que poner ojo, porque en comparación con la de producción de bienes, la de producción de bienes cayó. Entonces, acá tenemos que ser cuidadosos, optimistas, de que igual la economía ha tenido un desempeño positivo, pero también debemos entender el contexto económico en el que nos encontramos, que seguimos dentro de un proceso de desaceleración económica, pero al ver estos índices económicos podemos decir que es una desaceleración sana. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos como tratando de contrarrestar a través de distintas políticas, o sea, el gobierno sobre todo a través de distintas políticas públicas, y también vemos el tema de la tasa política monetaria, que es un 7%, cómo podemos ir contrarrestando, ¿no es cierto?, este crecimiento en la actividad económica del consumo, de los bienes de consumo y de servicios, porque eso significa una presión del consumo, lo que va produciendo el aumento de precios y la inflación. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos, porque si bien es cierto, las familias, ¿no es cierto?, el tema del consumo, claro, hay consumos básicos, hay otros consumos que son más suntuarios,
pero acá lo importante también es enfocarnos en el sector de la producción de bienes. Entonces acá lo importante es que el gobierno debe tomar medidas para evitar el aumento, ¿no es cierto?, esta desaceleración y poder también ir frenando la inflación. Así que es una tremenda pega, Carolina, o sea, porque además que está el tema del consumo, porque tal como te lo señalé anteriormente, acá la inflación influye mucho en la demanda, porque la oferta, imagínate, la producción de bienes es menor que el consumo. Lo estamos viendo aquí en el IMASEC. Entonces, aquí la oferta y la demanda, tenemos que reconocer, aquí estamos nuestra economía es una economía de mercado, entonces depende de la oferta y la demanda. Entonces, si hay más demanda y hay menos oferta, obviamente que siguen subiendo los precios. Entonces, también acá es importante cómo nosotros como consumidores somos responsables, ¿ya? Ahora, nosotros estamos conscientes de que día a día el bolsillo va afectando más a las familias porque la plata, como se dice, no rinde. Todo lo contrario. Ayer en las noticias, en un canal, mostraban un carro de supermercado con productos del mismo, o sea, con la misma cantidad de plata, por ejemplo, 100.000 pesos. Ya, 100.000 pesos, ¿cuánto se llenaba un carro de supermercado con 100.000 pesos el año 2019? ¿Y cuánto se llenaba el carro con 100.000 pesos del año 2022? Y era terrible, era casi la mitad de los productos. Entonces, ahí es como nosotros podemos graficar de la mejor forma posible este problema de la inflación. Así que viene la medida del aumento del salario mínimo, de esta subsidio, déjame terminar, estos subsidios, ¿no es cierto?, que el gobierno presentó a través del proyecto de ley del salario mínimo, que respecto de este reajuste o corrección del monto de la asignación familiar, porque no es un bono, es un subsidio. ¿Y cuál es el objetivo de ese subsidio? Precisamente es corregir, es reajustar, o sea, que con esos se supone que con esos 6.500 pesos que se van a adicionar, voy a poder comprar lo mismo que compraba antes sin esos 6.500 pesos. Justamente, diputada, en ese punto, y muchas gracias también por esta explicación, porque muchas veces las personas ven estas informaciones en los medios de comunicación, pero es difícil bajarlo, aterrizarlo, en cómo una cifra de la macroeconomía del país finalmente termina afectando directamente en sus bolsillos. Y en esa misma línea y sobre el mismo punto que usted señalaba con respecto a lo que está haciendo el debate de salario mínimo, que tendría que tener además un efecto retroactivo, ¿no? Porque se empezó a debatir en estos días, pero que se contabilizaría a contar del 1 de mayo. En esa línea, diputada, ¿cómo entra también a dialogar esto? Porque estamos hablando de que, por un lado, las y los trabajadores van a tener un reajuste en sus salarios. Por otro lado, también está el incentivo que van a tener las pymes, muchas de ellas también productoras de bienes, de esta área que finalmente es la que moviliza en gran proporción la economía del país. Y también, bueno, pero eso dejarlo quizás un poquito después para ver de qué manera también este subsidio y ajuste, como usted señalaba, también entra a dialogar en todo esto. Entonces, si desde ahí esta política de gobierno va en la línea de ir conteniendo, digamos, esta desaceleración y a la larga permitiendo que la economía siga en este término que usted señalaba como una economía sana frente igual a la crisis que estamos enfrentando. Claro, o sea, acá, bueno, respecto del salario mínimo, va a ser retroactivo, o sea, a contar de mayo, si se aprueban los términos que lo presentó el gobierno, estaría aumentando a 380.000 pesos.
¿ya? Para después subir a 400.000 a partir del 1 de agosto, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí también hay un tema relacionado con la inflación, porque también hay un efecto correctivo, esperemos que no sea necesario, que si la inflación de aquí a fin de año sigue o aumenta sobre un 7%, se van a adicionar 10.000 pesos más al sueldo mínimo a partir de enero del año 2023. Pero yo preferiría esperar que no se llegue a ese 7% de ahí a fin de año. Y bueno, tal como lo dices tú, o sea, aquí tenemos que ver, aquí va un tema, consumo, producción. Y es por eso también que se llegó a este acuerdo y yo valoro mucho el tema de que el gobierno se haya sentado a conversar con actores tan importantes y representativos, por ejemplo, los trabajadores, la CUT, y también con gremios de las pymes, y se haya llegado a consensos y acuerdos, porque eso además facilita la labor legislativa. Porque no es lo mismo que llegue un gobierno con un proyecto de ley sin haberle preguntado nada a nadie y lo impone a que llegar con un proyecto de ley que dice, miren, aquí hubo un diálogo, un consenso, un acuerdo. Entonces eso significa que desde la labor ya prelegislativa, cuando ya se estaba redactando, ¿no es cierto?, elaborando este proyecto de ley, ya se tomó en consideración a los actores importantes y relevantes. Y no solo escuchándolos, sino que también acogiendo sus demandas y logrando llegar a un consenso. Así que eso para nosotros es también muy importante y yo soy bastante optimista en que se va a llevar de buena forma la tramitación urgentísima que requiere este proyecto de ley para que las familias, los trabajadores y trabajadoras tengan su remuneración reajustada lo antes posible. Y pase, que ojalá a fin de mes, cuando paguen el sueldo a fin de mes, ahí se vea reflejado el reajuste. Y bueno, sí, no, dime. Bueno, y respecto de las pymes también, que valorizaron mucho esta conversación, estos acuerdos que llegaron con el gobierno, dicen que esto no lo habían visto, no lo habían vivido. Así que eso es muy importante también por el sello del diálogo, del consenso. Esperamos y somos optimistas ahora en el trabajo prelegislativo que podemos llevar a cabo con el gobierno, porque de esa forma todo va a fluir mejor. El presidente Boric lo dijo hoy día en una entrevista que estaba dando en Cooperativa, que vamos respecto a lo del el Congreso, dice, vamos a tener que nosotros ampliar nuestras redes de apoyo. O sea, no es suficiente con las coaliciones que forman parte del gobierno, sino que también se tiene que ampliar, porque si no, no se van a poder llevar a cabo muchas de las medidas y los compromisos que están contemplados dentro de su programa de gobierno. Y sobre todo aquí tenemos que pensar en las personas, en la ciudadanía. Estamos todavía en una pandemia, estamos más relajados, mejor, como recuperando un poco la normalidad entre comillas, pero seguimos en una pandemia. No sabemos qué puede pasar con estos virus que andan circulando. Entonces debemos ser cautos, debemos ser responsables y teniendo ese contacto directo con la ciudadanía, una participación, que no solo reciban información, sino que opinen y que se consideren los planteamientos y que los vean considerados ellos en políticas públicas, en proyectos de ley, ayudan a la sana convivencia y sobre todo, y como decimos ahora volviendo a la economía no son solo cifras e indicadores, sino que también hay un tema de expectativas, hay un tema también psicológico, de expectativas, si estamos optimistas, si vemos un horizonte más optimista, más pesimista, así que debemos sentirnos tranquilos y seguros, y esa seguridad la tiene que entregar
el Estado, el gobierno, a través de sus distintas políticas públicas. Sí, diputada, justamente en esa misma línea, el ministro Grau, el ministro de Economía, señala, por ejemplo, con relación al resultado del IMASEC de marzo, es una buena cifra, pero no significa que tengamos que bajar los brazos, ni bajar el ritmo del trabajo. Ahí se condice, ¿no? Un poco el ánimo que tiene el gobierno, en donde él también señala que es difícil mantener una economía creciendo a estos porcentajes durante todo el año. Entonces, como que hace prever también un poco el bajar expectativas, que ahora en este momento sería un escenario bueno, pero no así mantener esta ilusión, digamos, de que finalmente la economía del país se va a poder sostener y que eventualmente van a poder venir momentos más complejos. Exactamente, o sea, aquí no nos olvidemos, aquí estamos dentro de un ciclo de desaceleración, es así, pero lo importante es que este proceso, este ciclo de desaceleración, perdón, impacte lo menos posible y sea como la curva que ir en una bajada hacia pique. No, la idea es que esto sea menos pronunciado, por decirlo de cierta forma. Entonces, pues, ahí vienen las medidas, ahí viene cómo el Banco Central enfrenta esto a través de la política monetaria, cómo lo enfrenta el Estado a través de la política fiscal y cómo lo enfrentamos nosotros como ciudadanos. Porque acá, si bien es cierto, uno hace responsable al Estado y al gobierno a través de sus políticas respecto del desempeño de la economía de un país, no podemos olvidar también que nosotros también tenemos que colaborar. Y pensando en las personas que más lo necesitan. Porque quienes son los que más sufren el problema de la inflación son las personas más vulnerables, las que reciben menos ingresos. Y bueno, nosotros tenemos que ser solidarios, tenemos que tener en el horizonte, pensar no solo en nuestro círculo más cercano, sino que también ir viendo más allá y qué es lo mejor para todas y todos en general, el bien común, como se dice. Muchas gracias, diputada Ana María Bravo, representante del Distrito 24 de la región de Los Ríos y que también integra la Comisión de Economía, por entregarnos también, ¿no?, esta mirada, esta bajada de cómo la macroeconomía finalmente termina afectando los bolsillos de cada una de las y los chilenos. Que esté muy bien, diputada. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta pronto.